Un saludo para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. Quisiera en primer lugar extenderles mi agradecimiento a quienes han continuado pues en este espacio, a quienes van desarrollando sus aportes y en todo caso darles la bienvenida a este segundo ciclo en el cual intentaremos reflexionar en torno a la relación entre el arte y el psicoanálisis. Y también, como siempre, un agradecimiento a mi compañera en la coordinación, a Erika, que realizó, habiéndoles escuchado algunos de los comentarios que me fueron imprescindibles para la realización de esta reflexión. Y quisiera partir el día de hoy de señalar algo que es fundamental y es que el psicoanálisis siempre se ha encontrado una relación muy profunda con el fenómeno artístico. Sabemos en el caso de Freud de la importancia que ocupa el arte, la literatura, la novela, por ejemplo, para la comprensión de la psiquis humana. Sabemos que él mencionaría esto que se suele mencionar y que se suele señalar, y es que en todo caso la literatura le enseñó más sobre la psiquis humana que en muchos casos lo que pudo haberle enseñado anteriormente la medicina o la psicología de la época. Y sabemos también que para Lacan el psicoanálisis se deja orientar por el arte. Entonces, en ese sentido hemos querido partir de un texto que aunque no aborda directamente el fenómeno artístico, acude a Goethe para dar cuenta de un problema fundamental del psicoanálisis y un enigma para el ser humano. Y ese enigma en concreto es el de la memoria y en específico la memoria infantil. Y para abrir un poco el asombro sobre este problema, recordemos a Agustín de Hipona en las Confesiones. Dice Agustín, grande es esta virtud de la memoria, grande sobremanera, penetral amplio e infinito. ¿Quién ha llegado a su fondo? Mucha admiración me causa esto y me llena de estupor. Viajan los hombres por admirar las alturas de los montes y las ingentes olas del mar, y las anchurosas corrientes de los ríos, y la inmensidad del océano, y el giro de los astros, y se olvidan de sí mismos, ni se admiran de que todas esas cosas, que al nombrarlas no las veo con los ojos, no podría nombrarlas si interiormente no viese en mi memoria los montes, y las olas, y los ríos, y los astros percibidos ocularmente, y el océano solo creído con dimensiones tan grandes como si las viese fuera. Y quizás este apartado que nos recuerda la admiración y el estupor, el asombro y el estupor, el pasmo, se puede decir que le genera este fenómeno a Tomás de Aquino, tanto de la memoria como de la pregunta por el propio ser, pero en este caso nos inquieta la cuestión de la memoria. Nos permite también recordarnos que cuando atendemos en específico al fenómeno de la memoria en el infante, en el niño, en la niña, el enigma se acrecienta y se abre, y es allí donde nos podemos encontrar con el psicoanálisis como un horizonte fundamental para la comprensión de este asunto. Y es en ese sentido que nos encontramos en este primer apartado que Freud destaca varios elementos que podrían ser analizados y lo hace a partir de cotejar en primer lugar, y esto ya merece atención, el recuerdo del artista de Goethe en Poesía Verdad junto al recuerdo del enfermo. Esto es fundamental porque en primer lugar nos recuerda entonces que hay una crítica implícita al modelo que distinguiría entre lo normal y lo anormal en términos psíquicos y poniendo, encontrando los puntos en común entre ambos sujetos permite dar cuenta de la comunidad de elementos que subyacen a la psiquis humana con independencia de sus diferentes formaciones y desenvolvimientos.
Y en segundo lugar, nos encontramos con un Freud que nos indica desde ya que hay algo que elaboraremos más adelante con detalle en sus fundamentos y que deriva de la experiencia clínica, pero que por el momento podemos comprender en una mirada que examina nuestro propio ser, diciéndonos que lo que prima en el caso de todas nuestras infancias es el olvido. Cuando miramos hacia nuestra infancia, en la mayoría de los casos lo que nos encontramos es con eso que Freud denomina como amnesia infantil. No recordamos. Y por eso cuando aparece un recuerdo de la primera infancia, este recuerdo tiene un carácter tanto excepcional como un carácter esencial. El carácter esencial, y Freud todavía no ha hecho el desarrollo, no ha interrogado o no desenvuelve en este texto por qué es así, pero nos recuerda que en todo caso la experiencia le ha indicado que los pocos recuerdos que se logran tener de esa primera infancia son fundamentales, pues terminan por constituir una llave, dice él, hacia los armarios secretos de la vida anímica. Esta es la primera afirmación que realiza Freud y que más adelante veremos desenvuelve a partir del fenómeno del concatenamiento, pero que en todo caso nos recuerda que frente a esta amnesia infantil generalizada, la aparición de un recuerdo para esa temprana infancia, por más secundario o azaroso o incluso aparentemente de poca valía, que pueda aparecer, que pueda manifestar, tiene en realidad un carácter esencial que permite llegar hasta ese torrente, incluso inconsciente, de recuerdos infantiles y de experiencias constitutivas. Y estos recuerdos narrados tienen en común que supone una respuesta al drama que implica la aparición de un nuevo hermano, en este caso el recuerdo de Goethe y el recuerdo de su paciente. Lo que quiere decir esa aparición del hermano, en todo caso la necesidad de repartir el cariño, el cuidado, es decir, el drama que debe atender al sujeto cuando aparece ese que será visto desde el egoísmo infantil como un intruso. Y ese drama tiene que ser atendido por el sujeto y tiene que dar curso a las diferentes tensiones que empiezan a desenvolverse en su psiquis. Lo que quiere decir también en todo caso que desde la más temprana infancia nos encontramos con que el sujeto debe ingresar en dramas muy complejos y a su vez con que el sujeto se encuentra en tensiones que implica, digamos, por un lado la búsqueda, para decirlo en esos términos clásicos, de su principio de placer y por el otro lado el estrellar con el principio de realidad. Y a propósito de estos dos primeros elementos, quisiera decir que por el momento podemos dejar abierta para un ulterior desarrollo y que quisiera formular algunas preguntas a partir de los elementos que nos ha brindado el texto, que nos permitan a su vez iniciar nuestro trabajo en relación con el mundo del arte y seguir pensando en torno a los elementos propuestos hasta acá por el texto de Freud. Y para eso quisiera en primer lugar señalar eh, un fragmento de Rilke en las cartas a un joven poeta. Dice Rilke: si su diario vivir le parece pobre, no lo culpe a él. Acúsese a sí mismo de no ser bastante poeta para lograr descubrir y atraerse sus riquezas, pues para un espíritu creador no hay pobreza, ni hay tampoco lugar alguno que le parezca pobre o le sea indiferente. Y aun cuando usted se hallara en una cárcel cuyas paredes no dejasen trascender hasta sus sentidos ninguno de los ruidos del mundo, ¿no le quedaría todavía su infancia, esa riqueza preciosa y regia, ese camarín que guarda los tesoros del recuerdo? Vuelva su atención hacia ella. Intente hacer resurgir las inmersas sensaciones de ese vasto pasado. Así verá
cómo su personalidad se afirma, cómo se ensancha. Y quise traer ese fragmento a colación porque nos recuerda la pregunta con la que hemos intentado abrir este seminario, que no hemos resuelto aún y que tendremos que elaborar, y es en primer lugar la pregunta por el lugar que ocupan los recuerdos, ya sean conscientes o inconscientes, los recuerdos infantiles en el trabajo del artista. De qué manera el artista, en este caso nos recuerda a Rilke en relación con el poeta, pero así en general para el pintor o para el narrador o para el músico, de qué manera el recuerdo consciente o inconsciente de la infancia puede constituir un material rico para la elaboración por parte de este. Junto a esta pregunta, valdría también interrogar cómo el ser humano, y en concreto el infante, hace frente a los dramas que desde muy temprana edad lo abren al enigma del amor, al enigma de la muerte, al enigma de la presencia y la ausencia, al enigma de la ley, o al enigma de la falta, para mencionar algunos de ellos. Es decir, de qué manera cada uno de nosotros desde su más temprana infancia tiene que abocarse sobre los problemas fundamentales de la existencia, y a su vez cómo es posible hacerle frente a ellos, cómo es posible elaborarlos, y en este caso, qué lugar, digamos, podría ocupar la labor artística para hacer frente a esos dramas constitutivos. Y quisiera mencionar otras dos preguntas que se vinculan de manera directa con el texto de Freud. La primera es un poco más general: cómo elabora el ser humano el recuerdo. No lo hace solo mediante la manifestación artística, cómo puede hacerlo. Y finalmente, ¿qué lugar ocupan las pulsiones en la elaboración artística? Porque hemos visto que en ambos casos, en el del artista y también en el caso clínico del enfermo, podría ocupar, digamos, o ocupan un lugar fundamental esas pulsiones que empiezan a encontrarse, digamos, en conflicto desde muy temprana infancia. Pues bien, el día de hoy quería entonces hacer esta primera aproximación, formular algunas interrogantes que nos permitan empezar este camino, y de nuevo agradecerles por su participación. Un abrazo.